Hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien. Kevin es responsable de asignación de activos y análisis en Finicens. Eh, Eso es. ¿Cómo estáis viendo vosotros este momento? Fíjate la foto que hacíamos, ¿no? Para un inversor, para las carteras mixtas, que lógicamente tienen un poco de todo. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros este momento de mercado? Pues es un año complicado, ¿no? Yo creo que has hecho una muy buen resumen, ¿no? Tocando los puntos más críticos, ¿no? Como son los tipos de intereses, cómo es el crecimiento económico hacia la baja, y cómo además la subida de tipos está afectando a la renta fija, ¿no? Y la verdad es que está siendo un año complicado porque no estamos acostumbrados, sobre todo, yo diría, en las últimas 3 décadas, pues a vivir momentos en que la renta fija ya no tan solo está haciendo, como tú bien decías, la correlación positiva en este caso, ¿no? La renta variable ha caído bastante y además la renta fija ha seguido, sino que además las cuantías, ¿no? La intensidad, pues es bastante parecida, ¿no? O sea, tener el bono gubernamental europeo cayendo un 14% en el year to date, que es lo mismo que la renta variable europea, o tener el bono del Tesoro americano cayendo prácticamente un -11, que es lo mismo que los mercados emergentes, es decir, tenemos distintos activos en distintas zonas geográficas prácticamente haciendo lo mismo, ¿no? Cayendo y además cayendo la misma cuantía, ¿no? Entonces, en estos momentos, cuando tú tienes unas carteras muy diversificadas, donde quizás esa diversificación pues no ha sido como históricamente, ¿no? Como funciona, que es el hecho de que unos activos hacen bien y dos activos hacen mal, pues estamos viendo que carteras a priori con distintos perfiles de riesgos pues tienen caídas muy parecidas, ¿no? ¿Y ahí cómo estáis viendo a los inversores? O sea, lógicamente entiendo que el que tiene carteras un poco más defensivas estará un pelín más preocupado que el que tiene las más invertidas en renta variable, que ya acepta, ¿no? Que pueda pasar este tipo de comportamientos. Pues yo creo que es un proceso aún más importante, ¿no? Si ya cabe el explicar nuestro modelo de inversión y cómo funcionamos y cómo uno se debe comportar, es aún más crítico en estos momentos, ¿no? Porque lo que peor puede hacer un inversor es siempre intentar cambiar su comportamiento en base a lo que está ocurriendo en los mercados, ¿no? Uno empieza una inversión, uno empieza con un plan y es muy común el hecho de que, por una cuestión de que las cosas no van como uno cree, pues el intentar variar algo, ¿no? Que es, pues ya sea un cambio de perfil o ya sea la retirada. Nosotros la verdad es que somos bastante afortunados en el sentido de que nuestros inversores invierten para el largo plazo, no tenemos prácticamente retiradas y se basa precisamente en eso, ¿no? En entender que uno no obtiene la rentabilidad a largo plazo entrando y saliendo en el mercado, sino es una cuestión de estar invertido el máximo tiempo posible en una inversión apropiada, ¿no? Pero es verdad que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y uno llega a un momento en el que está con estas bajadas y tiene que recordarse a sí mismo cuál es la razón de por qué he invertido, que esto no es para el corto, que es para el largo, ¿no? Entonces, francamente es una cuestión muy emocional, ¿no? Muy psicológica, ¿no? De no dejar el miedo. Y la verdad es que ahora mismo cuando alguien ve las noticias, la verdad es que hay malas noticias constantemente, ¿no? Entonces el dejarse llevar por esas malas noticias y el no actuar racionalmente es bastante normal, ¿no? Pero uno, como ya digo, tiene que luchar sobre ese comportamiento. Sabemos que el inversor, cuando uno analiza, sobre todo hemos hecho análisis al respecto en crisis financieras anteriores, como el inversor siempre tiende a vender en los peores momentos, ¿no? Uno debería comprar barato y vender caro. ¿Y qué hacemos? Pues lo opuesto, ¿no? Entonces, en estos momentos es muy importante el mantenerse firme, el desde luego no tomar ninguna decisión irracional y el mantenerse invertido, por supuesto. Kevin, quiero decir, cuando hay una situación de este tipo en que hay movimientos tan importantes y demás, ¿vosotros cambiáis algo en la distribución de las distintas carteras, de los perfiles de inversión? Pues nosotros no tendemos a hacer cambios de cartera en momentos específicos, aunque sí que es verdad que sí lo hemos hecho, por ejemplo, en el 2021. En enero del 2021 lo hicimos porque entendimos que había un cambio de paradigma, sobre todo por esos tipos de intereses que ya venían, esa inflación que ya venía. Es decir, una cuestión de que la parte de renta fija ya no podía ir más, estábamos en tipos en negativo y entonces era una cuestión histórica. O sea, si uno analizaba lo que es el largo plazo, estamos hablando de 30, 40, 50 años, eso nunca se ha vivido. Entonces llega un momento que un instrumento financiero como renta fija, pues ya no tiene más dónde ir, ¿no? Entonces era una cuestión
de hacer un análisis sesgado y hacer unos cambios. Pero nosotros no tendemos a hacer cambios específicos porque vemos que en general el gestor activo pues tiende a equivocarse más que a acertar, ¿no? Entonces, aunque sí que es verdad que hay impulsos, ¿no?, para hacer el cambio, no tendemos a hacerlo, o si lo hacemos desde el punto de vista cuantitativo y que haya suficientes factores que de alguna manera nos indiquen el camino, pero que haya muchos factores de distinta índole que de alguna manera ratifiquen el cambio, ¿no? Que no desde luego porque nosotros veamos más valor en un mercado u otro, aunque sí hacemos cambios de cartera, pero tienen que ser basados en tendencias, en distorsiones, en cuestiones medibles, ¿no? ¿Han sido esos últimos cambios que habéis hecho entonces? Los cambios que hicimos en el 2021 iban precisamente a reducir duración. Porque ya previmos, no porque tengamos una bola de cristal, que desde luego eso no es el caso, sino porque ya vimos que bueno, de alguna manera la normalización de la política monetaria iba a venir y también estando en tipos de intereses negativos, pues oye, los tires o lo que son los rendimientos por parte de los bonos, pues estaban en prácticamente cero para los próximos 10 años, ¿no? Entonces, de alguna manera reducimos la duración y aumentamos los bonos ligados a la inflación. De alguna manera, lo que hicimos fue aumentar diversificación internacional por parte de la renta fija porque existían pues mayores rendimientos en lo que es la zona geográfica internacional que no en el mercado europeo local, ¿no? Mira, pregunta Pilar, Pilar Marín, dice, precisamente, hablabas de los bonos ligados a la inflación, dice, ¿y en qué invertir para protegernos de la inflación? Dice, inmuebles, oro, bitcoin, bonos, bueno, vosotros tenéis, por ejemplo, en algunas carteras también la parte de inmuebles. ¿Qué está funcionando mejor como arma frente a la inflación? O sea, normalmente contra la inflación lo que funcionan son, y eso está probado estadísticamente, lo que siempre funciona son los bienes reales, ¿no? Es verdad, bienes reales, bienes tangibles, bienes físicos, ¿no? Es verdad que oro depende mucho del periodo temporal y depende mucho de la razón de por qué sube la inflación, pero en general lo que son los bienes reales, lo que es propiedad, pues tiende, ya sea por los alquileres o por los propios precios de lo que son el precio de la propiedad, tiende de alguna manera a estar ligada a lo que es la inflación. Nosotros hemos hecho algún research acerca de este tema y cuando uno lo estudia en el muy, muy largo plazo vemos como claramente lo que son los alquileres y lo que es el precio de la vivienda tiende a subir en bastantes años, en más de un 90% por encima de la inflación, ¿no? Eso no quiere decir que cuando tengamos niveles de inflaciones en torno al 8 superior, pues que ahora mismo comprando una propiedad o ganando exposición a un bien real, pues vayamos a obtener ese 8%, ¿no? Como bien decías tú, ahora mismo los tipos de intereses veremos hasta dónde llegan, ¿no? Voy a ser franco, las expectativas que tienen la FED si se cumplen, pues serían muy positivas, ¿no? Eso quiere decir pues, que serían capaces de doblegar la curva de inflación, pues el próximo año ya estaríamos en torno al 2 y pico, ¿no? Si no recuerdo mal de tu gráfica. Y bueno, ya veremos si son capaces de hacer eso, ¿no? Pero a medida que tú subes los tipos de intereses en el hecho de que se cree una recesión a nivel global, pues bueno, el hecho, uno es difícil de que vea que la propiedad no puede sufrir a costa de esta menor actividad económica, ¿no? Y también pensar que las subidas de tipo de interés pueden afectar todo lo que es el tema hipotecario, ¿no? Y cómo, pues bueno, si teníamos una facilidad extraordinaria a la hora de comprar propiedad con prácticamente, bueno, con un depósito, pero con tipo de intereses incluso menores, lo que es al propio alquiler, pues eso no necesariamente tiene que ser el caso, ¿no? Entonces, la protección, a mi juicio, no va tanto por un activo en concreto, sino va por una cartera diversificada, ¿no? El intentar elegir un activo que, de alguna manera, bata la inflación en un momento específico en el tiempo es complicado, ¿no? Entonces, de ahí que la solución a la pregunta que comenta el que comentaba era precisamente el tener una cartera diversificada con distintos activos que de alguna manera pues puedan obtener esa rentabilidad por encima y si no por encima, que el 8% es mucho, que por lo menos lo iguale, ¿no? Y desde luego no lo vas a... No, el riesgo que tienes que asumir eligiendo un activo que pueda o no pueda batir inflación es, a mi juicio, completamente inapropiado y sobre todo estarías asumiendo un riesgo desproporcional, ¿no? Entonces, una cartera diversificada internacional que te permita de alguna manera obtener una rentabilidad por encima de la inflación en los próximos años, ¿no? Y no enfocarse tanto en el 2022, sino enfocarse en lo que son los próximos 5 o 10 años. Ahí estaríamos, ¿no? Como sí que comentábamos, si la FED efectivamente, o sea, ¿a ti te parece, en 10 segundos, te parece que tiene sentido, pueden tener éxito en esas previsiones? Bueno, las previsiones son previsiones y yo creo que las he explicado muy bien. Es decir, las previsiones en marzo eran las que eran, las previsiones en
en junio son las que son, las previsiones en septiembre serán las que sean. Es decir, hay mucha variación, lo que utilizan es mucho high frequency data, que están constante. Tú ten en cuenta que la Fed pues tienen los mejores economistas del mundo, si no por lo menos los mejores en América, y están constantemente viendo pues datos que no necesariamente tienen que ser visibles desde el punto de vista de mercado, ¿no? Entonces, pues oye, su guess, su estimación para el momento es la correcta en base a la información que tenga, no tengo ninguna duda. Ahora bien, decir que la inflación va a bajar al 2,5 en el próximo 23, pues ya veremos, ¿no? Yo recuerdo que hace no poco la inflación iba a ser un 2 y pico, ¿no? Y incluso el Banco Central Europeo aún sigue pensando, o hace poco pensaba, que iba a ser un 2 y pico, ¿no? Entonces, cuando estamos en el 8, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Sí que es verdad que están subiendo tipos a intereses a una velocidad que no hemos visto hace mucho, mucho tiempo. Y también tenemos el dólar, que es algo que no se habla mucho. El dólar está en más o menos entre un 7 y 8% con relación al euro. Eso, el dólar, no deja de ser otra métrica, otra manera que hace que todo lo que son las condiciones financieras, pues también de alguna manera está haciendo la ayuda, está de alguna manera desincentivando lo que es la actividad económica a nivel global. Y ya veremos hasta dónde tienen que llegar para parar la inflación, ¿no? Pues, vamos a irlo siguiendo porque efectivamente yo creo que es un punto, ahora es el punto clave, ¿no? A ver hasta dónde meten presión en la economía y dónde se frena.